6 de octubre, electivo de medieval. Bien, entonces Sebastián tiene unas dudas sobre de entretesencia. Sí, en la parte cuando, en la página 2 del texto, cuando está hablando al respecto de que la esencia es lo común a toda la naturaleza que les corresponden como los diversos géneros y especies, en donde pone como el ejemplo de que la esencia del hombre es la humanidad, o es su humanidad. ¿Sí? En eso me queda la duda, por ejemplo, ¿por qué sería la esencia del hombre necesariamente la humanidad y no, por ejemplo, como ser un ser vivo o algo así? Porque me entró la duda como ya, y por ejemplo, ¿cuál es la esencia de perro? ¿Como ser un can o ser un ser vivo o su animalidad? Como Bueno, que me ya, entró claro, la la duda de eso. animalidad, sí, la animalidad también es parte de la esencia. O sea, es la esencia, pero más genérica, ¿no? Entonces, claro, es un ser vivo, es un ser animal, claro, y dentro de lo animal se especifica lo que es la humanidad, ¿no? Entonces, es una especificación, es una especie dentro del género. Claro, entran todos. Entonces, como en tanto como seres compuestos, también serían compuestos como de variedad de como esencias o algo así, ¿o no? Lo que pasa es que la esencia es el universal específico, pero el universal específico incluye a su vez, dentro de su concepto, incluye el universal más genérico. Está como incluido. Porque a diferencia de eso es lo que distingue, una de las características básicas que distinguen el ser real del ser conceptual, ¿no? Es que el ser conceptual se comprende uno dentro del otro, ¿no? Mientras un ser real no puede ser como incluido uno dentro del otro, el ser conceptual sí puede ser incluido, ¿no? De manera que dentro del animal, ¿no? Dentro del concepto de animal puede estar el concepto eh, de hombre, de perro, de gato, ¿no? Y eso no crea contradicción porque nos están predicando de un único ser real, esas características, sino que están comprendidas. O sea, el universal es algo que comprende otros universales, eh, pero no es un ser real al que se le atribuyen todas esas. No es que el animal, eh, o el animal en sí, como diría Platón, sea un ser real del cual se está predicando el ser perro, ser gato, ser hombre, ¿no? Sino que el ser animal es una categoría más amplia que incluye, ¿no? Incluye todas esas esencias más específicas. No sé si se entiende. Sí, 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 me quedó clarito. Y me quedaba otra duda del mismo texto. Creo que quizá puede ser más breve esta, sí. El Del, respecto de, sí, del ente de siempre esencia. del de ente de esencia. Sí, sí, otra duda. Que al respecto de cuando dice que suponiendo que la materia es el principio de individuación, parece concluirse que la esencia compuesta de materia y forma es particular y no universal. Y de esto después dice que se sigue que los universales no tienen definición. Y no me queda claro si al respecto como, bueno, lo que se sigue, que no tienen definición porque esta definición como que los individualizaría o algo así. Claro, claro, si la materia, sí, ahí se le produce un problema porque si la materia es principio de individuación, claro, entonces tendría que entrar, o sea, tiene que entrar en la definición cuando yo tengo que definir un individuo, pero un individuo eh, no, en realidad no es definible, no se le puede dar una definición en sentido estricto porque todas las definiciones incluyen universales. Entonces, claro, ahí está el problema. La definición está hecha con universales y entonces definir un individuo a base de universales en este sentido no es claro cómo se puede hacer. Él dice que no se puede hacer. No sé si es del todo exacto eso, pero no es fácil. No, más que cuando yo digo este, ¿no? O sea, yo puedo indicar, digamos, este hombre, ¿no? Claro, si diciendo este hombre, pero, eh, claro, nosotros podríamos decir que es identificable en base a unas coordenadas, digamos, con unos instrumentos conceptuales, científicos sofisticados, se puede llegar a decir que este individuo
se define en base a estas coordenadas, pero claro, no es fácil llegar a la definición de lo que es un individuo. Él dice, si Sócrates tuviera definición, no, no, él piensa que no tiene. Yo no estoy seguro de eso, ¿eh? Yo pienso que se puede llegar conceptualmente a definir el individuo, pero no es fácil. Normalmente nosotros lo que hacemos es dar una serie de características, ¿no?, de un individuo, y todas estas características son universales. Entonces pareciera ser que solo el universal, que solo los universales entran en la definición, ¿no? Bueno, aquí se crea un problema como más general de la teoría esta de la abstracción, como lo propone Tomás, porque, claro, cuando tú dices que conocer consiste en abstraer los universales, eh, como muchas veces, varias veces él dice, pareciera ser que entonces tú nunca puedes llegar a conocer el individual, porque si el conocer fuera solamente conocer los individuales, extraer los individuales, entonces pareciera ser que el individuo nunca se conoce. Por eso que yo creo que, claro, hay que corregir esa solución, evidenciando precisamente lo que él dice en la cuestión 85, artículo primero, cuando dice que primero está la iluminación, y que la iluminación es sobre el fantasma, sobre la impresión sensible singular, ¿no? O sea, porque si yo digo eso, si yo digo que lo que se ilumina es el fantasma individual, entonces yo en ese momento estoy conociendo efectivamente el individuo, ¿no? Aun cuando todavía no le estoy dando todas las calificaciones posibles, pero ya lo estoy conociendo como este individuo, este que estoy viendo, ¿no?, que es una manera de individuarlo. Entonces no sería la abstracción o extracción, ¿no?, del universal la primera operación del intelecto, sino que sería la segunda. Primero vendría la iluminación, que sería ver ese fantasma que es individual, por lo tanto corresponde a ese individuo, verlo en la luz de lo universal, ¿no?, verlo en el concepto universal, partiendo por decir, esto es una cosa individual, ¿no? Esto es un individuo, un ente que yo estoy percibiendo. Al decir que es un ente, yo ya estoy uniendo lo particular, esto que estoy viendo, con lo universal, la categoría universal de ser. Esta cosa, ¿no?, entra en la categoría universal del ser, aún antes de saber yo qué cosa es, la quidditas, como la esencia genérica o específica, si es un animal, si es un gato, etc. Por eso es importante específicamente este artículo. Lo voy a mostrar, pues si no sé si todos ustedes estaban la otra vez, pero este es un pasaje de importancia capital, así que lo voy a mostrar un segundo de nuevo. Cuestión 85, artículo 1. Gracias. 86, 85, este artículo 1. En particular, esto es lo más importante aquí de esta cuestión, no está en la solución, sino que está en la respuesta. Ya me pasé. 85. Respuesta a las objeciones. 1, 2, 3. La cuarta. Esa es la respuesta a la cuarta objeción. El entendimiento agente no solo ilumina las imágenes, o sea, los fantasmas, sino que también abstrae.
O sea, hace dos operaciones y la primera no es la abstracción, no las ilumina, porque así como el sentido se perfecciona en su capacidad por su unión a la facultad intelectiva, así también las imágenes, los fantasmas, o sea, las impresiones sensibles, en virtud del entendimiento agente, se hacen aptas para que de ellas puedan ser abstraídas las especies inteligibles. O sea, antes no son aptas, se necesita que el entendimiento agente la haga apta, o sea, las convierta en inteligibles en acto, lo cual quiere decir que los convierte en universales. Y solo puede convertirlos en universales un entendimiento agente que tenga en sí mismo algo de actualmente inteligible, o sea, un universal ya presente en la mente, ¿no? Un universal ya presente en la mente. Entonces, el universal no puede venirle como tal a la mente por la abstracción. Lo que es universal no se puede extraer de lo que es particular, porque eso sería contradictorio, extraer lo universal de lo particular. Por eso la única explicación es que el universal ya esté en la mente como universal indeterminado, universalísimo, y que después se determina en base a las imágenes. O sea, yo conozco esa imagen y esa imagen me determina qué ser individual, particular es ese. Pero aquí yo decía que esto, no sé si es claro esto o no del todo, pero en todo caso se va a ir aclarando ahora, pero no sé si hay alguna pregunta de acá específicamente. Pero también me quedaba como no entiendo bien como qué significa que se ilumine eh, la cosa observada, por así decirlo. Claro, que se ilumine significa que se ve dentro de un concepto universal que ya tenemos en la mente. O sea, tenemos en la mente el universal. Y por eso cuando llega la imagen, entender esa imagen significa clasificarla dentro de este como concepto universal que tenemos en la mente. O sea, cuando decimos esto es un ente, unimos esto que es singular, que viene de la percepción sensible, con el predicado ente, que es un universal y que tiene que ya estar en la mente, porque es contradictorio decir que procede de algún ente particular, que procede que yo le he sacado, extraído, abstraído de ese ente particular. Entonces, cuando se dice que conocemos por abstracción, se dice algo verdadero, pero algo incompleto. Primero hay que decir, primero conocemos por iluminación, o sea, porque captamos los singulares a la luz de ese universal que tenemos en la mente. Porque no hay manera, porque ¿cuál es el punto? Que el ser universal no hay manera de sacarlo de lo que es particular. No lo podríamos nosotros como extraer de eso particular. No, porque el universal sí se predica, claro, ese es un ente ya en la realidad, porque participa del ser, digamos, del ser absoluto, pero eso es en la realidad, pero eso no nos viene por la percepción sensible. El ente en cuanto sensible es absolutamente particular. El que tenga relación con el ser absoluto, el concepto de dónde viene ese ente, es una especulación basada en que nosotros entendemos ese ente a la luz del ser universal, en otras palabras. Esto no lo dice explícitamente Tomás, es una especie de puzzle, o sea, digo, es una especie de puzzle en el sentido que dice una serie de cosas en varios textos que hay que juntar para que el discurso sea coherente. Ese trabajo no lo hace todo él. Por eso yo considero tan importante el texto de Rosmini, porque él es el primer autor que efectivamente juntó este puzzle de una manera que funcionara de un modo coherente. Porque si no, otras cosas que dice se juntan, pero no se dice todas siempre del mismo modo y eso crea entonces infinitas divergencias, contradicciones. Por ejemplo, dice, voy a compararlo con cuando habla
abstracción en la cuestión 79. Yo les puse unas cuestiones, unos artículos de la cuestión 79, que es precisamente donde habla del intelecto agente. O sea, ¿por qué es necesario postular esto del intelecto agente? ¿Qué es este intelecto agente? Esto lo explica en la cuestión 79. Entonces podríamos leer 2 o 3 de esas soluciones. No nos va a dar tiempo para leer toda la cuestión con todos los argumentos pro y contra, eso lo pueden ver con calma, pero vamos a ver al menos las soluciones. Y es una doctrina, ¿no?, que él toma de Aristóteles, está del intelecto agente, pero que el propio Aristóteles no es que la había aclarado bien. Entonces él sí la aclara bastante bien. ¿Por qué es necesario poner un intelecto agente? Cuestión 79. Artículo 5, 4. ¿Hay o no hay que poner un entendimiento agente? Partamos de la 3, que es como el punto vamos al punto central. O sea, ¿por qué hay que postular este famoso intelecto agente? ¿Cuál es la razón de esta de esta idea, de esta solución? ¿Quién quiere leer? Leamos directamente la solución. ¿Podría? Eduardo, perfecto. Ya. Hay que decir, Platón opina que no hay necesidad alguna de un entendimiento agente que haga las cosas inteligibles en acto, sino quizás para otorgar luz inteligible a quien entiende, como diremos más adelante. Pues Platón sostenía que las formas de los seres naturales subsisten sin materia, y consecuentemente son inteligibles en cuanto tales, puesto que una cosa es inteligible en acto por el simple hecho de ser inmaterial. Así, las llamadas especies o ideas, de cuya participación afirmaba que se forma la materia corporal, de tal manera que los seres individuales quedan constituidos en sus propios géneros. Ahí que ¿Cómo? no veo más. Ah, ¿quieres que baje más? ¿Sí o no? Ahí. Sí, no, que yo lo veía todo. Por eso, ahí. A lo mejor, espérate que vaya a correr para abajo la foto. ¿Ahí se ve bien? Perdón, voy a hacer una pequeña corrección acá, porque esta frase es muy importante. Así las llamaba especies o ideas, de cuya participación afirmaba que se forma la materia corporal, de tal manera que los seres individuales quedan constituidos en sus propios géneros y especies, y yo no le pondría punto aquí, sino que coma. Y también nuestros entendimientos, o sea, participan de las ideas, tanto las cosas, ¿no? O sea, el perro participa de la idea de perro, pero también nuestros entendimientos, el concepto de perro, también de otra manera participa de la idea de perro, ¿no? O sea, hay una doble participación. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque se usa la misma palabra para indicar cosas que son diferentes, porque evidentemente el perro participa de la idea de perro de un modo ontológicamente diferente a como el concepto de perro participa de la idea de perro. ¿Se entiende la diferencia? No, el perro participa de la idea de perro siendo un singular hecho como teniendo como modelo el perro ideal, ¿no? En cambio, el concepto de perro en la mente humana no es un singular, digamos, participa de la idea de perro en el sentido que viene de esa idea, pero viene de otra forma, viene de una forma, digamos, más directa, es algo así como una visión. Mi concepto de perro es algo así como una visión limitada de la misma idea de perro, pero tiene esa misma
naturaleza ontológica de ser un ser no particular, no concreto, de ser un ser, en cambio, ideal, de ser un ser virtual, diríamos. Entonces, aquí digamos, la palabra participación puede engañar porque se usa para dos clases de participación que son diferentes. Yo me he esforzado por encontrar alguna palabra que pudiera sustituirla, pero todavía no se me ocurre. Yo creo que haría falta un término para distinguir estos dos tipos de participación. ¿Eh? Profe, ¿Sí? a mí no me quedó clara la distinción entre la idea de perro y el concepto de perro. Que la idea de perro es la que está en la base del perro. O sea, para que el perro haya existido, se necesitó que existiera un proyecto de ese perro. O sea, para que ese perro exista como ser, alguien tiene que haberlo pensado, tiene que haberlo proyectado, porque si no, no sería inteligible. O sea, el hecho de que nosotros nos formamos un concepto humano de perro es porque existe una idea de perro en sí, una idea en sí, que está en la base de su génesis, que explica su llegada al ser, ¿no? Porque nada podría llegar al ser si no fuera pensado primero, ¿no? De otra manera, el ser no sería inteligible. Dicho en términos agustinianos, ¿no? o neoplatónicos, es la idea divina del perro, ¿no? Es la forma que está detrás. Cuando Dios hace el perro, primero lo tiene que pensar, no podría hacerlo sin pensarlo, ¿no? Y entonces esa es el perro en sí, la forma en sí del perro. Mi concepto, en cambio, es una comprensión limitada de esa misma idea, ¿no? Pero comparte con la idea su naturaleza de ser un ser ideal y no concreto, un ser virtual y no subsistente, ¿no? Entonces los conceptos son, por así decirlo, participan de las ideas en cuanto son una afiliación de las ideas, son como emanados de la misma naturaleza de las ideas, ¿no? Lo cual lo dice el hecho que son, ¿no?, seres universales, trascendentes con respecto a los individuos concretos. En cambio, el individuo concreto participa en el sentido que se hace en base a ese proyecto, ¿no? Como cuando, imagínate, haciendo una comparación humana, ¿no? Cuando yo digo que el Ferrari, el auto, no, participa del proyecto que pensó el señor Ferrari, que está en la mente del señor Ferrari, que estuvo alguna vez en la mente del señor Ferrari, que ya murió. Pero o sea, si yo aprendo ingeniería y tengo en la mente, aprendo el proyecto del señor Ferrari, ese concepto que tengo en la mente participa de esa idea, no del mismo modo que el auto participa del proyecto. El auto es un ser concreto, hecho de fierro, etcétera, etcétera, diseñado en base a lo que pensó el señor Ferrari. En cambio, lo que yo tengo en mi mente es una filiación, es algo igual a lo que estuvo en la mente del señor Ferrari, que de algún modo, ¿no? Yo aprendí, ¿no? Que no pudo pasar este aprendizaje, diríamos, eh, por la materia, no es algo material, no es que en mi mente haya un pequeño Ferrari, ¿no? Es una entidad ideal que se transmite de un modo totalmente distinto, que es ontológicamente algo totalmente distinto, ¿no? ¿Se entiende un poco más? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Gracias. Por supuesto, bueno, la analogía es imperfecta porque, bueno, la mente del señor Ferrari es limitada, entonces cuando yo digo que lo aprendo de él, bueno, puedo entender la analogía, yo puedo aprenderlo, pero no lo voy a hacer. Supongamos que yo no soy tan inteligente como él y lo voy a aprender de una forma limitada, ¿no? Él lo sabía de una forma perfecta. Seguramente hay ingenieros que lo saben de una forma perfecta, pero yo, en este caso, como ejemplo, lo voy a aprender de una manera muy burda porque no soy ingeniero, ¿no? Entonces, claro, haciendo como la comparación, claro, nosotros podemos eh, tener como una cierta visión de lo que son las formas reales de las cosas, ¿no? Pero, claro, de una manera muy limitada. Y bueno, eso de la limitación, yo ya lo dije varias veces, la limitación de nuestros conceptos, el error
que siempre hay en nuestros conceptos, o si ustedes quieren, la subjetividad de nuestros conceptos, que cada sujeto tiene un concepto suyo en el sentido que es limitado y limitado a su manera, no por sus propias limitaciones individuales, porque cada uno de nosotros es diferente, algunos están más dados a la ingeniería, otros menos. Entonces, en ese sentido, cada concepto es subjetivo porque es nuestro, porque está limitado por los límites subjetivos, ¿no? Pero por lo que tiene de objetivo, por lo que ese concepto tiene de verdadero, es una visión, por así decirlo, aunque limitada, etcétera, etcétera, de lo que realmente está detrás de esa cosa, de la esencia inteligible que realmente hace que esa cosa sea tal cosa y no otra. No, si yo niego toda objetividad del conocimiento, niego el conocimiento. Y si yo niego que haya cualquier verdad en mi concepto, entonces digo que mis conceptos son inútiles, digo que el ser humano no puede conocer. Pero eso evidentemente es contradictorio, ¿no? Para yo poder decir que el ser humano no puede conocer, implícitamente, sin decirlo, estoy suponiendo que conozco al ser humano. Lo conozco tan bien que puedo afirmar que es un tipo de ser que no conoce, ¿no? Sigamos con, por aquí sigue explicando lo mismo, pero Eh, ¿quién leía, Eduardo? sí, donde dice la columna de la derecha, ¿cierto? Sí, donde dice, pero Ya. porque Aristóteles, ¿No? Porque Aristóteles no admite que las formas de los seres naturales subsistan sin materia, porque las formas que existen en la materia no son inteligibles en acto, se concluye que las naturalezas o las formas de las cosas sensibles que entendemos no son inteligibles en acto. Pero nada pasa de la potencia al acto a no ser por medio de algún ser en acto, como el sentido está en acto por lo sensible en acto. Así, pues, es necesario admitir en el entendimiento una facultad hiciera, no sé, no, me se me quedó pegada la pantalla. no lo es. No. A ver, pero si me Ya. dicen qué página está el PDF mejor. Tengo hasta Es allá. 725. O sea, del PDF es la 759. Profe, si quiere, puedo leer yo como O si quieres, para completa tú agilizar. estas dos líneas, que es cortito. Sí, sigue en la columna izquierda, ¿cierto? Sí, Em, que hiciera a las cosas inteligibles en acto abstrayendo las especies de sus condiciones materiales. Aquí radica la necesidad de admitir el entendimiento agente. sí. Entonces aquí hay un punto muy importante y también yo creo una imprecisión importante. Una imprecisión importante que nosotros la corregimos leyendo la otra cuestión. Un punto importante, fundamental, es este, que hay un principio general que nada pasa de la potencia al acto a no ser por medio de algún ser en acto. O sea, si algo llega al ser, si algo pasa del no ser al ser, al acto del ser, es porque alguien ya existe en acto que de algún modo le da el ser, ¿no? Por ejemplo, si existe una mesa, pasa de la potencia al acto, pasa del no existir como mesa, porque primero existe, supongamos, como árbol en la selva, la madera, ¿no? Claro, el árbol en la selva es una mesa potencial, pero no se va a transformar ella sola, no, en mesa, sino hay un carpintero que piensa la mesa y la hace, porque hay un carpintero en acto y también en su cabeza hay en acto una idea de mesa, un concepto humano, ¿no? De mesa. O también podría aplicarse a un hijo. Claro, un hijo llega al ser, pero porque hay seres humanos en acto, sus padres, hay seres humanos en acto que le dan el acto del ser humano, que le transmiten la esencia humana. En este caso, no por creación, sino por generación, ¿no? Lo generan, pero porque en su ser está la esencia humana
que le transmiten por el ADN, etc. Entonces, ese es un principio general, digamos, de la metafísica. Nada pasa de la potencia al acto, a no ser por medio de algún ser en acto, ¿no? Profe, Entonces, ¿sí? ese principio general de la metafísica se aplica a todo, A en ese todo, sentido. claro, a Y todo. Dios, en ese sentido, ¿qué pasa con él? Porque él siempre está en acto o algo lo puso en acto a él, o Ah, no, no no, sé. no, claro, no. Él es puro acto. Él es acto puro. Que es la misma cosa que decir que es ser puro. Es puro ser. O sea, donde no hay composición entre potencia y acto, porque él es puramente el ser, ¿no? Y bueno, y es el ser puro o absoluto que es necesario postular precisamente para explicar cómo existe todo el resto, que en cambio la experiencia nos dice que pasa de la potencia al acto. O sea, que primero no es, ¿no? Que primero no es y después es, ¿no? O sea, que el universo primero no es y después es, y entonces se necesita postular algún ser que es simplemente, que nunca no fue porque es el ser puro, ¿no? Esa es la, digamos, diríamos, doctrina de la creación, ¿no? O sea, el teorema de la creación, porque para explicar cómo el ser que antes no era pasa al ser, ¿no? Tiene que haber primero un ser que ya es en acto. Y evidentemente, claro, si el que lo arma hubiera a su vez, digamos, fuera a su vez creado, no sería él Dios. Habría que postular otro ser detrás de él que lo hubiera creado. Bueno, como pasa en las metafísicas neoplatónicas, donde a veces hay una creación como por etapas, como que el mundo es creado por un demiurgo, ¿no? Según el Timeo, pero el demiurgo a su vez viene del nous, pero a su vez el nous últimamente viene del uno, ¿no? Pero en todo caso, aunque la cadena uno lo podría alargar, en el primer anillo tiene que estar como el acto puro, ¿no? O sea, alguien que es el ser en sí, ¿no? Alguien que es simplemente porque no recibe el ser de otro, sino que lo tiene. Esa es una aplicación del otro, digamos, del principio aún más básico, digamos, de la metafísica, que es el principio de causalidad, ¿no? Se necesita una causa primera y si no existiera una causa primera, tampoco existiría una causa, pero si no existe causa, nada es entendible, nada es inteligible. Entonces, aplicado este principio a este caso específico, se da este hecho que entonces nosotros, cuando formamos universales, tenemos universales en acto, en la mente. Pero esta actualidad inteligible, este ser inteligible, no puede venir de los sentidos, porque de los sentidos solo viene lo particular, ¿no? Y lo inteligible siempre involucra lo universal. Y entonces tiene que haber en la mente una actualidad inteligible que está en la base, ¿no? De la producción de los universales. Por eso, ¿no? Era necesario admitir en el entendimiento una facultad que hiciera las cosas inteligibles en acto, porque las cosas sensibles son inteligibles en potencia, pero no lo son en acto, ¿no? No lo son en acto porque en acto son particulares, ¿no? ¿Y cómo lo hiciera? Abstrayendo las especies de sus condiciones materiales. O sea, hace los inteligibles en acto abstrayendo. Leído así este texto, ustedes lo ven fácilmente, contrasta, o sea, es un poco diferente, ¿no? Del texto de la cuestión 85, artículo 1, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Acá aparece casi como empirismo, si no incluye lo del intelecto agente. O sea, O si sea, solo incluye la abstracción. si solo incluye la abstracción, digamos, falta aquí un paso, ¿no? Porque abstraer significa extraer, ¿no? Pareciera que yo, entonces tengo el fantasma en la mente, teniendo el fantasma de él, extraigo, ¿no? Lo universal que está de algún modo metido en este fantasma, ¿no?
Y eso es precisamente lo contradictorio. ¿Cómo extraigo algo universal del fantasma que es particular, ¿no? Falta aquí la operación que menciona en la cuestión 85 de la iluminación, ¿no? Porque la iluminación es precisamente eso. Esta luz no es nada más que el acto del ser inteligible que está innato en el alma. ¿No? Entonces, si yo omito ese paso, claro, la operación se describe como una abstracción y puede pasar, si uno no lo une con el puzzle de los otros pasajes y lo toma así, y podría coleccionar, yo creo que al menos un par de docenas de pasajes donde, ahora es fácil, porque con la búsqueda electrónica fácilmente se podría, yo tengo una lista en todo caso de toda esta, porque ha sido hecha esta búsqueda electrónica, eh, podría darles una lista de muchos pasajes, ¿no? Donde Tomás se expresa de esta misma forma. O sea, si el intelecto agente hace que los universales en potencia pasen a ser en acto por la abstracción, ¿no? Saltándose el paso ¿no? de la iluminación. Y está en su filosofía, pero él se lo salta cuando se expresa aquí porque de algún modo aquí sigue un poco la manera de expresar aristotélica, que tiende a saltarse ese paso, ¿no? Y noten bien, Aristóteles se salta ese paso muchas veces de la iluminación, aun cuando después sí habla de ella. Sí habla de ella también en el De Anima, en un famosísimo pasaje del De Anima, que quizás lo vieron en Filosofía Antigua, no sé si lo tienen en mente, el pasaje donde habla del intelecto agente como una luz que por esencia es acto. ¿Han visto ese pasaje o no? Si no lo han visto, lo voy a anotar acá. Es un paso crucial para esta doctrina. Es De Anima. ¿Vieron algo del De Anima en Antigua? Sí, igual fue bien poquito al menos lo que yo alcancé a ver. De Anima 3.5. En todo caso, le dije al ayudante que juntara algunos de estos pasos y yo creo que mañana él va a hacer una presentación, si todo se da bien, porque me gustaría que hiciéramos un repaso de todos estos pasajes de Aristóteles que están en la base de esto. Este pasaje es especialmente importante porque aquí se habla son 4 líneas, pero en esas 4 líneas se sugiere, no se explica muy bien la doctrina, pero se sugiere este concepto, ¿no? Que en el intelecto agente hay una luz y esta luz es por esencia acto, entonces puede deducirse, ¿no? Un inteligible en acto. Ahora, él lo contrasta con la doctrina platónica, ¿no? Platón dice que no hay necesidad del entendimiento agente, pues sostenía que las formas de los seres naturales, o sea, las ideas subsisten sin materia, ¿no? Pero después agrega, ¿no? Esta precisión que yo creo que es muy importante. Claro, Platón dice que no hay necesidad de intelecto agente, pero, ¿no? Sino quizás para otorgar luz inteligible a quien entiende, ¿no? Entonces, el creador de la doctrina del intelecto agente ya es Platón, ¿no? Porque él mismo dijo que es necesaria una luz inteligible a quien entiende, ¿no? O sea, esa doctrina, yo creo, con esa doctrina él supera, el mismo Platón, supera la idea que todas las ideas particulares tengan que estar innatas en la mente humana, que es la doctrina que después escolásticamente se le atribuye a Platón, ¿no? Platón dice que las ideas de todas las cosas están innatas. Pero Platón, como lo muestra aquí, yo creo que lo dice también la nota, a ver, 23. No, nos reenvía otra nota, así que pero es el pasaje que yo siempre les menciono de la República, donde se habla de la luz, ¿no? Ahí habla precisamente de eso, de esta luz inteligible que permite, ¿no? Formar los conceptos y en el fondo, aunque Platón no lo diga explícitamente, se puede deducir de ahí que esta luz sustituye las esencias específicas de todo. No es necesario postular en la mente las esencias específicas de todos los seres. Basta postular la materia prima, la luz con la cual, la luz universal con la cual
con la cual todos los universales están formados. Entonces, esa también doctrina del intelecto agente que pasa por aristotélica, en realidad, en su esencia metafísica, es una creación platónica. Aristóteles le agregó terminología, le dijo intelecto agente, intelecto paciente, pero el concepto clave, esta luz inteligible, que es una emanación de la forma suprema del bien, es una teoría platónica, está en el centro de la República, que es la obra fundamental de Platón. Quizás ahora, para entender aún mejor esto, habría que... no, leamos el cuadro. Este cuadro también es muy importante. El entendimiento de gente, eso no es algo del alma, ¿no? Porque esa es una cuestión muy importante. Es cuando, porque siempre en esta forma figurada de expresarse son posibles confusiones. Entonces, cuando se dice está en el alma, es del alma, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Es parte del alma? ¿No? La cuestión es fundamental porque decide finalmente del punto fundamental de la doctrina del conocimiento, si el conocimiento es algo subjetivo u objetivo, si el entendimiento está, no, el entendimiento de gente está en el alma como una parte del alma, podría plantearse como algo subjetivo, diferente a que si está en el alma, pero como algo objetivo. Más en este caso, quisiera, bueno, leamos para que se entienda quizás leamos al menos la primera objeción. Leamos la primera objeción, después la solución y después la respuesta a la primera objeción. ¿Alguien quiere leer la primera objeción? ¿Puedo leer yo? Bien. Objeciones por las que parece que el entendimiento agente no es algo de nuestra alma. 1. El efecto del entendimiento agente es el de iluminar para entender, pero se hace por algo que es superior al alma. Según aquello de Juan 1:9, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Por lo tanto, parece que el entendimiento agente no es algo del alma. Sí, ven que aquí ya se ve como se podría completar o corregir un poquito, ¿no?, el puzzle que decíamos antes. Antes había dicho que el entendimiento agente hace los inteligibles en acto por medio de la abstracción. Pero aquí después a continuación nos dice, entonces lo tiene en la mente, ¿no? El efecto del entendimiento agente es el de iluminar. O sea, la primera objeción es esa, ¿no? Que primero tiene que iluminar. Y tiene que iluminar con algo superior al alma. Como dice Juan 1:9, el verbo, sobreentendido, el logos, ¿no?, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En otras palabras, es una luz objetiva. No puede ser la esencia particular mía subjetiva la que emana esta luz que ilumina las cosas. Tiene que ser una luz objetiva. En otras palabras, la luz del logos, la luz que objetivamente creó las cosas, tiene que ser la misma que ilumina mi intelecto. Tal como acaba de resumir la doctrina platónica, ¿no?, de las ideas tiene que participar, por un lado, las cosas y por otro lado, mis conceptos, ¿no? Entonces, eso mismo se resume en el prólogo de Juan, ¿no? El logos que hizo las cosas, en los versículos anteriores del prólogo, ustedes lo deberían conocer bien porque lo comentamos ampliamente el semestre pasado, ¿no? De lo primero que se dice del logos es que por medio de él se hicieron todas las cosas, ¿no? Él es la mente que hizo las cosas, entonces es lógico que es su luz, que es su ser, ¿no?, que tiene que iluminar a la mente para que entienda esas mismas cosas, ¿no? Y bueno, y pasémonos ahora a la solución y ahí van a ver dónde puede estar la trampa.
Lee la solución. Hay que decir. Solución. Hay que decir, el entendimiento agente del que habla el filósofo es algo propio del alma. Para demostrarlo hay que tener presente que por encima del alma intelectiva humana es necesario colocar un entendimiento superior del que el alma recibe la facultad de entender, pues todo lo que participa de algo, lo que es móvil y lo imperfecto, exige, lo que es móvil y lo imperfecto exige, siempre con anterioridad, algo que tiene por esencia dicha realidad y que es inmóvil y perfecto. El alma humana es llamada intelectiva por participar de la facultad intelectual. Prueba de ello lo tenemos en que no toda ella es intelectiva, sino solo en parte. Además, llega el conocimiento de la verdad con la argumentación, mediante el discurso y el movimiento. También tiene una inteligencia imperfecta, ya sea porque no llega a entenderlo todo, ya sea porque en lo que entiende pasa de la potencia al acto. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un entendimiento más alto que ayude al alma a entender. Algunos sostuvieron que este entendimiento, no sé, Sí. que este entendimiento sustancialmente separado es el entendimiento agente, que, esclareciendo las imágenes, las hace inteligibles en acto. Pero aun suponiendo que dicho entendimiento agente separado exista, siempre será necesario admitir en la misma alma humana una facultad participada de aquel entendimiento superior por la que haga las cosas inteligibles en acto. Asimismo, decían que en los otros seres naturales perfectos, además de las causas agentes universales, hay energías propias congénitas a cada uno de ellos, derivadas de los agentes universales. Pues no solo el sol engendra al hombre, sino que en el hombre hay capacidad para engendrar al hombre, y esto mismo sucede en los demás animales perfectos. Entre los seres inferiores, nada es más perfecto que el alma humana. Por lo tanto, es necesario decir que en ella hay una energía derivada del entendimiento superior, por la que es posible iluminar las imágenes. Esto lo sabemos por experiencia. Cuando observamos que me perdí. Esto lo sabemos por experiencia cuando observamos que las formas universales las abstraemos de sus condiciones particulares, y en esto consiste poner en acto lo inteligible. A un ser nunca le corresponde una acción si no es por algún principio formalmente presente en él, tal como dijimos anteriormente al hablar del entendimiento posible, la cuestión 76, artículo 1. Por lo tanto, es necesario que la energía, que es principio de esta acción, sea algo propio del alma. Así, Aristóteles compara el entendimiento agente a la luz, que es algo que se recibe en el aire. Platón, como dice Temistio en el comentario 3 de Ánima, comparó con el sol el entendimiento separado, que infunde su luz en nuestra alma. Según los documentos de nuestra fe, el entendimiento separado es el mismo Dios, creado del alma, y el único en el que está la bienaventuranza, como se demostrará más adelante en la cuestión 90, artículo 3, y en la cuestión 3, artículo 7. Por eso, de él mismo participa el alma humana su luz intelectual, siguiendo aquello Salmo. no sé cuál, del Salmo cuarto, número 7, Señor, marcada está en nosotros la luz de tu rostro. Está bien. Y lee la respuesta a la primera objeción. Solo la 1, ¿cierto? Solo la 1, sí. Ya. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir, aquella luz verdadera ilumina como causa universal de la que la naturaleza humana participa cierta facultad especial, como dijimos, sol. Sol sería la solución, como dijimos en la solución. ¿Cuál es aquí el problema o la trampa? Es en esto de que es o no es algo del alma, ¿no? O sea que
que en el alma hay una facultad de entender, ¿no? Y esta facultad de entender, claro, tiene que ser propia de ella, porque si no, no sería yo el que entiende, ¿no? La facultad de entender simplemente un intelecto separado. Aquí lo que piensa, evidentemente, es en los neoplatónicos y también en los árabes, que en muchos aspectos son continuadores de los neoplatónicos. Por ejemplo, Averroes, que es poco anterior y que él conoce muy bien, Averroes sostiene que el entendimiento agente es uno solo para todos los hombres, es separado, y por lo tanto no es parte del alma, ¿no? Él dice, no, tiene que ser una facultad del alma que está en cada individuo. Bueno, y de hecho él después eso lo explicará mejor en el siguiente artículo, ¿no? El entendimiento agente, eso no es uno en todos, ¿no? Esta es la doctrina de Averroes, que dice que el entendimiento agente es uno solo para todos los hombres, porque es un entendimiento separado, ¿no? Que es comentario a lo que dice Aristóteles en el De Anima, ¿no? Como se dice en el De Anima, tercero, el entendimiento agente está separado, ¿no? Por lo tanto, no se multiplica en muchos cuerpos humanos, sino que es uno en todos, ¿no? Y eso Averroes lo deduce del hecho de que de la misma naturaleza del universal, que es uno. Él dice, si el universal es uno, si el concepto de perro es uno para todos los hombres, entonces quiere decir que el intelecto agente es uno para todos los hombres. Pero Tomás le objeta, ¿pero qué quieres decir con eso? Que entonces cuando un hombre entiende el perro, todos los demás también entienden el perro. O sea, la facultad de uno es la misma del otro, y es evidente que no es así, ¿no? Un ser humano entiende el perro y otro no conoce el perro. Entonces es obvio que no es así. Pero el argumento de que el universal es uno para todos es un argumento fuerte. Entonces hay algo uno en todos cuando nosotros entendemos todos el mismo concepto de perro o de triángulo. De otra forma no nos entenderíamos los seres humanos si no tuviéramos en la mente el mismo concepto, aun cuando cada uno con su propia facultad de entender, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que esta solución como que deja algo en la sombra. Él sí está pensando en refutar a Averroes, por lo tanto, insiste sobre el hecho que la facultad de cada ser humano es distinta, porque eso es, la facultad de entender es parte esencial de la persona humana. Si yo empiezo a decir que la facultad de entender es una para todos, resulta después ser imposible distinguir un ser humano de otro, y caemos en un monopsiquismo, ¿no? En un monopsiquismo que es un poco la tendencia neoplatónica, ¿no? Que todos los hombres tienen una sola alma últimamente, al menos si se trata del alma en su facultad de entender. Y entonces, ¿cuál es el aspecto que habría que aquí destacar dentro de esta solución para darle justicia también al otro aspecto, la objetividad del conocimiento? Claro que cada hombre es una persona diferente, pero que el conocimiento es subjetivo y el concepto de tal cosa es igual en todos, ¿no? Que es base, o sea, no necesariamente 100% igual, pero que tiene que haber algo igual, que tiene que haber, digamos, y cuando decimos perro tiene que haber algo igual para que nos podamos entender, porque si no sería lo mismo que negar todo conocimiento, toda comunicación también entre los seres humanos. No sé si me es clara la pregunta. ¿Qué aspecto dentro de esta operación del intelecto agente, qué aspecto, qué cosa hay que subrayar para darle fuerza a esto de la objetividad del conocimiento, de la universalidad del conocimiento? La parte objetiva, al menos que me quedó claro a mí, sería como dentro de esta como facultad del intelecto agente, como el acto que es de la iluminación, como que la luz tiene que ser como esta como luz que viene como del logo, si se puede decir, que nos ilumina. Ella tendría como el carácter objetivo que nos da como este mismo conocimiento objetivo. Claro, ella tiene que tener un carácter objetivo que en sí es independiente de la facultad del hombre tomada en sentido subjetivo.
como cuando, haciendo una analogía que le gustaría a Agustín, que ya planteó Agustín, como cuando un hombre mide algo con una barra, por ejemplo, de 1 metro. Si yo voy a París, tengo el metro ese de titanio que guardan en París, y con eso mido. Claro, yo tengo la facultad, en el sentido que yo efectivamente tengo como un intelecto para poder utilizar esta barra y medir con esa las cosas. Pero la barra, ella en sí, no es subjetiva, ¿no? Yo me puedo equivocar, cierto, yo me puedo equivocar en utilizarlo, pero eso no es lo mismo que decir que la barra es subjetiva, que la barra es algo de mí. Yo mido con la barra, yo puedo decir sí, que subjetivamente tengo una facultad de medir. Y que si yo mido, mi medición puede ser diferente a la tuya porque nos podemos equivocar. Pero de eso no se deduce que la barra que usamos es subjetiva, es diferente, ¿no? Entonces, esa es la misma cosa, ¿no? Tenemos todos la misma luz para entender, pero eso no quita que cada uno de nosotros tenga su propia persona, facultad de entender, su propio intelecto agente, si por entendimiento agente se entiende la facultad. Ese es el punto. Que ese punto confunde un poco porque oscila. A veces él habla del entendimiento agente como la facultad, ¿no? El alma recibe la facultad de entender. Y esa facultad a veces él la llama, no, intelecto agente. Pero a veces llama intelecto agente la propia luz. Y ahí creo que reside la posible confusión. Yo creo que es necesario distinguir muy claramente, ¿no?, lo que es la facultad, que es mía, subjetiva, es de cada uno, de aquello con lo cual conozco que es que en sí tiene esa actualidad inteligible, que es el universal primero, que está en mí, la luz, que no es más que la noción del ser, digamos, el universal primario con el cual yo pienso en la mente, y ese tiene una actualidad propia, que no emana de mi alma. Y bueno, que él también está reconociendo aquí cuando dice que participa, ¿no? Tiene que participar de un entendimiento más alto, ¿no? O sea, eso no es otra cosa que decir necesita participar de esa luz, ¿no? Tiene que participar de esa luz. Participa de la facultad intelectual, ¿no? Ella participa de esa luz, no la tiene, no es que emana, digamos, la mente humana no emana la luz con la cual entiende. No, pues yo creo que la ambigüedad de base que se produce aquí está en esta fórmula aristotélica, porque es el propio Aristóteles que compara el entendimiento agente a la luz, ¿no? Y yo creo que ahí hay que operar la distinción, ¿no? O sea, en este mismo pasaje de Ánima 3.5, él compara el entendimiento agente a la luz, y ahí se crea el equívoco, porque el entendimiento agente se puede entender como facultad que actúa, pero la luz es aquello con lo cual esa acción se lleva a cabo, como el metro con el cual yo mido las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar del entendimiento agente, sí, como facultad, pero si hablo del entendimiento agente como facultad, después tengo que hablar de la luz no como facultad, sino como medio, instrumento con el cual esa facultad se realiza, y sin el cual esa facultad es imposible. O sea, no puede funcionar. Tiene que ser entonces algo formalmente presente en él. O sea, la luz es un principio formalmente presente en él, ¿no? Pero no es parte, digamos, no es una parte de él, ¿no? En ese sentido, claro, el entendimiento agente es parte del alma, entendido como facultad, pero no es parte del alma la luz con la cual opera. No sé si es claro todo esto, es muy enredado. Profe, no sé si entendí bien, pero el entendimiento agente es parte del alma, pero la luz no, algo así. Pero la luz no, claro. ¿Y de dónde viene esa A no luz? ser que tú entiendas parte, entendámonos bien, a no ser que tú entiendas parte como algo que tiene que estar en la definición.
O sea, si yo defino la facultad humana de entender, en esta definición tengo que meter también la luz. Pero eso no significa que la luz, porque por ser parte de la definición, sea parte del alma. Cuando yo digo, si yo defino la operación de medir, en la operación de medir se incluye el metro que está en París. El carpintero mide con el metro, con esa barra de acero que la puede comprar en el Home Center, pero que está hecha en base al metro que está en París, ¿no? Si yo defino la actividad de medir, tengo que incluir el metro. Pero eso no significa que el metro sea una parte del carpintero. No sé si me explico. Sí, gracias, profe. Oh, y bueno, y con eso es coherente la imagen tradicional del conocimiento como una marca, como una impresión, ¿no? O sea, esta luz es una luz que está marcada en nosotros como una impresión, y la impresión no es propiamente parte de uno, es algo que se imprime sobre uno, ¿no? Como cuando si yo imprimo, digamos, un sello en un pedazo de papel, claro, está impreso en ese pedazo de papel, pero no es parte de él. Es algo que viene de, digamos, que refleja algo que es trascendente respecto a la esencia del papel, ¿no? Bueno, y eso mismo lo dice, quizás aquí sí podemos pegar directamente el texto donde dice eso más claramente, que es la cuestión 84, artículo 5, donde precisamente explica esto de la impresión de esta luz en el alma. Cuestión 84. Aquí hay varias que yo señalé, son varias que son importantes, ¿eh? Pero la más importante de todas es el artículo 5. Perdón, voy a retroceder para mostrarles este título solamente. El alma conoce o no conoce lo corporal por su esencia, no, lo conoce por medio de la esencia del alma misma, y parece que sí, parece que el alma conoce lo corporal por su esencia, pero la respuesta que él da siempre en la suma teológica es siempre la contraria a lo que parece, siempre es presentada la cuestión en negativo. Parece que es así, y aquí van todos los, pero en realidad no es así, no conoce lo corporal por su esencia, porque necesita algo para conocer que va más allá, que es trascendente a su esencia, ¿no? En cambio, la mente llega al conocimiento de lo corporal a través de los sentidos corporales. En cambio, el alma no es conocible por los sentidos corporales, por lo tanto, no conoce lo corpóreo por su propia sustancia. Bien, y bueno, esa solución, léanla porque es importante. Leamos primero la más central de todas, porque si no, el tiempo después se nos acaba. Artículo 5, quiero leer. El 4 decía, las especies inteligibles pasan o no pasan al alma provenientes de algunas formas separadas. Esa es la doctrina neoplatónica, o sea que al alma entran las ideas por emanación, ¿no?, de las inteligencias separadas, la última de las cuales es el entendimiento agente. Eso dicen los neoplatónicos, y los árabes siguen con esa doctrina, que hay como un innatismo, o sea, en este caso sobre todo Avicena, pero en parte también Averroes, o sea que las ideas esencialmente son están contenidas en una inteligencia separada. Y aquí viene la pregunta crucial. Entonces, ¿el alma intelectiva conoce o no conoce las cosas materiales en las razones eternas, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la relación, ¿no?, entre los conceptos humanos que forma el alma intelectiva y las razones eternas, las ideas de las cosas
que están en la mente divina. Es porque Dios como que influye en la mente humana y entonces le transmite directamente las ideas. ¿Eso significa que conocemos en las razones eternas o cómo es eso, no? Leamos directamente la solución. Hay que decir. ¿Quién quiere leer? ¿Igual puedo seguir leyendo yo? Bueno. Ya. Solución. Hay que decir, como dice Agustín en segundo de Documento de Doctrina Cristo, cristiana. Doctrina Cristiana. Los llamados filósofos, si han dicho alguna verdad en consonancia con nuestra fe, debemos reivindicarla para nuestro uso, puesto que ellos son injustos poseedores. Pues en las doctrinas de los paganos hay ciertas fábulas supersticiosas que todo cristiano que proceda del paganismo debe evitar. Por eso, Agustín, imbuido en las doctrinas de los platónicos, recogió todo lo que en ellas se encontró conforme con la fe, corrigiendo todo lo que se oponía. Así, Platón sostuvo, como hemos dicho en el artículo 4, que las formas de las cosas que llamó ideas, subsisten independientemente de la materia, por cuya participación nuestro entendimiento conoce todas las cosas, de modo que, así como la materia corporal se hace piedra por la participación de la idea de piedra, así también nuestro entendimiento conoce la piedra por participación de la misma idea. Pero porque parece contrario a la fe que las formas de las cosas subsistan fuera de estas por sí mismas y sin materia, como sostuvieron los platónicos, los cuales afirmaban que la vida en sí misma y la sabiduría en sí misma son sustancias creadoras, como dice Dionisio en el capítulo 11 de Div, ¿no? Por Divinis eso, Nominibus. por eso Agustín en el libro Octaquinta Triunquaest admitió Cuestiones. admitió en lugar de las ideas de Platón la existencia de la mente divina de las razones de todas las cosas, según las cuales han sido hechas todas las cosas y según las cuales el alma lo conoce todo. Por lo tanto, cuando nos preguntamos si el alma humana conoce todas las cosas en las razones eternas, debemos responder que algo es conocido en otro de dos maneras. Una como en objeto conocido, al modo como se ven en el espejo de las cosas cuya imagen refleja. De esta manera, el alma no puede en el presente estado de vida ver todas las cosas en las razones eternas. En cambio, así es como conocen los bienaventurados, los cuales ven a Dios y todas las cosas en Dios. Segundo, otra como en su principio de conocimiento, como si dijéramos que vemos en el sol lo que vemos por su luz. En este sentido, es necesario decir que el alma humana conoce las cosas en las razones eternas, por cuya participación lo conocemos todo. Pues la misma luz intelectual que hay en nosotros no es nada más que una cierta semejanza participada de la luz increada en la que están contenidas las razones eternas. Por eso, en el Salmo cuarto, sexto y séptimo, se dice... Cuarto, versículo 6-7. Cuarto, versículo 6-7, se dice, muchos dicen, ¿quién nos muestra los bienes? El salmista responde a esta pregunta diciendo, Señor, sobre nosotros está sellada la luz de tu rostro, como si dijera, por el sello de la luz divina en nosotros todo se nos da a conocer. Sin embargo, porque además de la luz intelectual para conocer las cosas materiales, necesitamos las especies inteligibles que provienen de los mismos objetos. Hay que concluir que no conocemos las cosas materiales solo por la participación de las razones eternas, como decían los platónicos, afirmando que la sola participación de las ideas es suficiente para tener ciencia. Por eso Agustín en el cuarto de De Trinitate. Trinitate dice, ¿acaso porque los filósofos demuestran con pruebas irrefutables que todo lo temporal fue hecho en virtud de las razones eternas, han podido ver en ellas o deducir de ellas cuántas son las especies de animales y cuántos los principios germinales de cada uno? ¿Acaso no acudieron, más bien,
¿Acaso no acudieron más bien al análisis de la historia de tiempos y lugares, que Agustín no entendió que todas las cosas son conocidas en las razones eternas o en la verdad inmutable, del sentido de que contempláramos las mismas razones eternas? Resulta evidente por lo que él mismo escribe en el libro Octaginta Trium, la cuestión. Eh, no toda ni cualquier alma racional es considerada apta para dicha visión, o sea, en las razones eternas, sino la encontrada santa y pura como la de los bienaventurados. Bien, este texto es muy interesante para nuestro tema, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido nosotros conocemos en las razones eternas? Resumiendo, se distingue entonces conocer en las razones eternas viendo las razones eternas o de alguna otra manera, ¿no? Entonces parte negando, evidentemente, de que nosotros conozcamos en las razones eternas como si viéramos directamente las ideas eternas en Dios. Eso es evidente que en el estado actual, en nuestra vida terrenal, no lo podemos hacer, ¿no? Porque si fuera así, por supuesto, si viéramos las formas eternas de las cosas directamente en Dios, nuestro conocimiento sería perfecto. Y es obvio que nuestro conocimiento no es perfecto, ¿no? Entonces es obvio que no, en el presente estado de vida no puede el alma no conocer, ver todas las cosas en las razones eternas, porque así es como las veremos en el cielo, cuando veremos directamente a Dios, ¿no? Y a todas las cosas en Dios. Pero sí hay un sentido en que se puede decir que conocemos en las razones eternas si consideramos el principio del conocimiento, ¿no? O sea, nosotros en qué vemos las cosas intelectualmente, se entiende, ¿no? No físicamente. Vemos las cosas intelectualmente por medio del primer principio de la mente, ¿no? Que es la luz intelectual, que podríamos llamarlo la noción del ser, ¿no? O la noción del bien, que es lo mismo, ¿no? Y esta noción primera, que es la luz intelectual, tiene que ser, ¿no? una semejanza participada de la luz increada en la que están contenidas las razones eternas, ¿no? Entonces, sí conocemos en las razones eternas, porque conocemos en una semejanza participada del logos, el cual es la mente que piensa las cosas y después las crea, ¿no? Porque si no fuera así, no podríamos conocer las cosas. Si no las conociéramos en esa misma como actualidad inteligible que procede de esa misma mente que las cosas las produjo primariamente, ¿no? Entonces es claro aquí que se trata de algo que no es una parte del alma, ¿no? Es una luz, algo que es emanado en nosotros de la luz del Logos, como dice de forma muy compacta Juan 1.9, ¿no? El Logos es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Oh, pero aquí fíjense que también está esto que yo llamo un poquito, esta inconexión un poco del semi-realismo, ¿no? Porque después dice, pero evidentemente es cierto que vemos las cosas en los primeros principios de la mente, en las primeras nociones, a través de esos primeros principios, pero es claro que también necesitamos de la experiencia, ¿no? Por eso que Agustín dijo, bueno, claro, los filósofos con pruebas irrefutables han mostrado que todo lo temporal fue hecho en virtud de razones eternas. Pero ¿acaso después no tuvieron que ir a la experiencia para conocer las especies de los animales y todas las otras? Entonces es evidente que nosotros conocemos no solo por este influjo, ¿no? de la luz inteligible pura por sí sola, sino que esa tiene que entrar en cooperación. O sea, tenemos que los datos después para precisar las diferentes clases de ser lo tenemos que sacar de la experiencia, ¿no? Los mismos filósofos entonces tuvieron que recurrir al análisis de la historia de tiempos y lugares, que es como decir, no, a la experiencia.
Entonces, claro, para Agustín le quedó claro que conocemos en las razones eternas, pero no en el sentido que ellas nos den todo el conocimiento, nos dan la parte, por así decirlo, formal del conocimiento, no lo universal, pero después lo particular tenemos que sacarlo de los datos de la experiencia. Pero ¿por qué yo digo semirealismo? Todavía hay aquí, yo creo, un residuo de eso, porque él dice, no, además de la luz intelectual para conocer las cosas materiales, necesitamos las especies inteligibles que provienen de los mismos objetos, ¿no? Y aquí parece entonces decir, con bastante claridad, me parece a mí, que él se imagina que efectivamente entra aquí en escena la abstracción en el sentido de extraer la especie, como si la especie fuera algo real, que puede extraerse del fantasma, ¿no? mediante la abstracción. Y entonces, claro, no dice solo necesitamos los datos sensibles, dice que necesitamos las especies que provienen de los objetos, como si las especies fueran algo que está en los objetos como tales y que nosotros lo tomamos y lo extraemos, ¿no? mediante esta operación. Y yo creo que aquí él, claro, introduce algo que no es perfectamente, no, digamos, complica la solución con un elemento que hace ver que él no tiene perfectamente claro que lo que hay de universal en la especie viene todo de esa luz, ahí está todo lo universal, no es que la especie sea algo que después haya que extraerlo, ¿no? Como del fantasma. No sé si me explico. ¿Me explico? Yo al profe en lo último, la verdad me perdí. ¿Alguien más podría quizás tratar de resumir lo que acabo de decir? No importa que se equivoquen, lo importante es tratar de como reformularlo en sus propias palabras para ver qué cosa quedó claro de eso. De esto último que dije, yo aquí le estoy haciendo una crítica. Estoy diciendo que aquí a Tomás, le estoy diciendo que esta doctrina de la luz es correcta, que haya este universal innato en la mente es algo, yo creo, que queda demostrado aquí, ¿no? Que es una impresión de la luz del verbo, porque tiene que haber, como decía ya Platón, para que las cosas sean inteligibles, tanto las cosas como nuestros conceptos tienen que provenir, diríamos, de la misma única fuente, que tiene dos clases de efectos. Por un lado puede producir las cosas materiales, y por otro lado puede producir en nosotros aquel universal en el cual las cosas materiales particulares se vuelven inteligibles. Entonces el universal viene de esa luz, y yo creo que eso es correcto y debe ser tomado en sentido estricto. Lo universal viene integralmente de esa luz. Si lo universal viene integralmente de ese primer universal, entonces no hay, digamos, es incoherente después plantear que para conocer las cosas necesitamos las especies inteligibles que provienen de los mismos objetos. Necesitamos, sí, de la experiencia, pero no es que eso signifique que entonces extraigamos las especies, porque eso vuelve a significar imaginarles las especies como algo real, ¿no? Que se extrae misteriosamente de lo particular. La especie se crea en el intelecto, pero se crea de lo universal que está en la mente, interactuando con lo particular de las impresiones sensibles. No es necesario plantear que entre medio nosotros las especies la extraigamos de los objetos. En otras palabras, la especie en cuanto a especies, en cuanto a universales, no provienen de los mismos objetos. No provienen de los mismos objetos. Son formadas a partir del universal primario mediante datos que vienen de los objetos, pero no se extraen de los objetos como entidades, como si fueran entidades reales autónomas. Yo al menos veo, me parece ver, puede discutirse porque son pocas líneas, ¿no? Me parece ver aquí un residuo del realismo que él, como se está imaginando las especies, como algo que sea posible extraer
de algún modo, ¿no? Del fantasma. No sé si logré explicarlo, porque este tema es muy difícil, ¿eh? Al menos a mí me quedó un poco más claro, pero no me quedó claro si lo último que dijo al respecto del fantasma. ¿De qué fantasma se refiere? El fantasma es la impresión sensible, o sea, lo que me llega a mí de los sentidos. Cuando yo veo una casa, después cierro los ojos y en mi mente veo la imagen de esa casa, como quiera que eso se produzca. Ahora no es necesario entrar en esa discusión. Como quiera que el cerebro produzca esa imagen, la cosa es que tú cierras los ojos y ves, estás en condición de ver dentro de ti la imagen de esa casa, ¿no? Tanto así que si viajas a otro país y después hay una casa parecida, y dices, ah, esa casa se parece. O sea, la tienes en la mente, la imagen de esa casa, ¿no? Él está diciendo aquí que de esa imagen, que es particular, es la imagen particular de una casa particular, que de esa imagen yo saco la especie casa, la especie universal casa, ¿no? Me parece que esas líneas suponen eso. Para conocer las cosas materiales necesitamos las especies inteligibles que provienen de los mismos objetos. ¿En qué sentido, me pregunto yo, las especies inteligibles provienen de los mismos objetos? Yo podría suscribir esta afirmación, siempre y cuando se precisara que no es la especie como tal que viene de los sentidos, sino que de los sentidos vienen datos que me permiten construir conceptos universales, pero estos conceptos universales son universales porque están hechos con la materia prima de la luz universal, del concepto universal de ser, del ser en sí, de lo igual en sí. Mediante estos conceptos universales yo armo especies universales. Todo lo universal, en otras palabras, ya está en la mente, no proviene de los objetos. De los objetos provienen solamente datos que delimitan esos universales, que definen, que determinan esos universales. No sé si logro explicar. ¿Se entiende o no? Profe, a mí me queda la duda de qué manera están en la mente estos universales, porque no están en acto, por así decirlo, entre comillas, en el sentido de que no, antes de conocerlos, por así decirlo, no los conocemos. No sé si me estoy expresando bien, pero no sé si entiende la pregunta. Antes de conocer a los universales, no los conocemos. Entonces, es verdad que necesitamos de algún modo formarlos. No, Claro, pero o sea, entiendo que antes de esa formación ya están en cierta manera imbuidos en nosotros, por así decirlo, ¿no? no, lo que yo sostengo es que ¿O no? solamente está en nosotros la idea universal, Ya, la idea del ser universal. ya, ok, gracias. Y que cuando yo recibo datos de los sentidos, esa idea del ser universal la voy especificando. Y Ah, digo, ya, esta es tal clase de ser, ¿no? ya, Pero cuando hablo de clases de seres, que son especies, todo lo universal de eso es como determinación de ese primer universal. Porque no ya, ahí hay me queda nada, más claro, profe. porque no hay nada universal que como tal pueda venir de los sentidos. O sea, de la casa viene esa imagen de la casa. De la casa B viene la imagen de la casa B. Pero pero la especie casa no es algo que esté en la casa A y B como algo que yo pueda extraer. Es una comparación entre estas dos casas. Y esa comparación solo puede darse dentro de esa luz que es el concepto de ser universal. Solo puede darse dentro del concepto de ser universal esa comparación entre estas dos casas. Yo me pregunto, ¿qué tienen de común? Es porque primero tengo la idea del ser común. Entonces, en la base de la especie casa está la idea del ser común. No hay una especie casa como si la especie casa fuera algo que extraigo de la casa singular.
Quizás para aclarar esta crítica, podría citar, ya está, ya es tardísimo. Pero podrían ver, no lo voy a abrir porque me voy a demorar ahora. Hay un texto famoso de Aristóteles que yo creo que está en la base un poco de este equívoco, que es un texto de los segundos analíticos. Lo vamos a ver mañana. Mañana podemos ver eso. Voy a anticiparlo sobre eso para que lo empiecen a mirar. Hay un pasaje, los segundos analíticos. Es fácil de encontrar porque es el último capítulo. Es el último capítulo del segundo libro de los segundos analíticos. En un momento dado dice, cuando yo veo, dice Aristóteles, cuando yo veo a Callias, contemporáneamente veo al hombre. O sea, yo no solo veo a Callias como individuo, como persona, sino que al ver a Callias también veo el hombre, porque Callias es un hombre. Para mí en esa formulación está todo el equívoco. ¿Qué significa que cuando veo a Callias veo el hombre? Que la especie hombre es algo que mis ojos ven, que cuando lo veo, o sea, tal como cuando se produce en mí la imagen de Callias, que después yo identifico como Callias, y yo del mismo modo veo al hombre. No, tengo que precisar, ¿qué significa que veo al hombre? Claro, veo una entidad que después, si en la mente he formado el universal hombre, puedo decir que Callias es un hombre, pero no es que veo al hombre como si la especie hombre fuera algo metido en Callias que yo al ver a Callias lo veo. Es como una confusión entre sensación e intelección que está en esa manera de formular aristotélica. Y bueno, y en Aristóteles yo sostengo ciertamente que hay una buena dosis de realismo. Aristóteles se imagina, piensa que efectivamente las especies están en las cosas como algo real, ¿no? Que está en la base del ser de esas cosas y por lo tanto yo puedo verlo. Cuando veo a Callias, veo a un hombre, extraigo la esencia hombre después de él. Bien, los dejo porque ya estamos muy pasados de la hora. Así que la idea mañana es, nos faltaría todavía un ultimísimo texto de Tomás, que es la cuestión 15 sobre las ideas. Me gustaría ver eso brevemente y después repasar algunas de las fuentes, porque volviendo a las fuentes, el ayudante preparó como una pequeña selección de textos que vamos a repasar. Yo creo que volver a las fuentes como que ayuda a ver dónde están como un poco las trampas y las posibles entonces soluciones de todo este problema. Profe, ¿Sí? ¿se puede quedar 30 segundos después de la clase, por favor? Ah, sí, claro. Perfecto. Profe, Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. nos Que vemos esté bien. mañana entonces.